El día de hoy te traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque te voy a enseñar en 3 sencillos pasos cómo crear un robot de trading con inteligencia artificial que te permita obtener este tipo de resultados donde ya en el pasado hemos logrado con las criptomonedas que te voy a mostrar aquí conseguir muy buenas ganancias. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté en el video de hoy, estaremos configurando un robot de trading con inteligencia artificial que nos va a permitir ganar dinero en piloto automático como lo estás viendo en pantalla. De hecho, vengo a mostrarte un par que nos dejó un excelente resultado en el pasado, que fue justamente este de HiUSDT, que ha tenido una subida realmente muy importante que logramos detectar antes de que se diera. Por eso te voy a estar mostrando cómo colocar este tipo de robots, inclusive con inteligencia artificial, que sea ella misma la que te haga la configuración para que tú puedas obtener de manera diaria un muy buen resultado y una muy buena ganancia. Para ello es muy importante que te quedes conmigo hasta el final y te crees una cuenta en el intercambio de criptomonedas Pionex con el enlace que te dejo abajo en la descripción en caso de no tener alguna, porque acá puedes conseguir estos robots de trading totalmente gratuitos para usarlos y así poder conseguir esos resultados con estos bots de inteligencia artificial. Fíjate que el par de HiUSDT ya nos había dejado en el pasado, inclusive hace varios días, un beneficio de más de un 50% que representó más de $70 a nuestra cuenta. Y estos $70 los hicimos en un periodo muy corto de tan solo 3 días y 6 horas, gracias a colocar este robot de trading. Fíjate que es exactamente el mismo par. Gracias a la inteligencia artificial, ahorita mismo no necesitas ni siquiera saber colocar un robot en el mercado, sino que la inteligencia artificial lo hace todo por ti. Aquí estoy en la página principal donde puedo colocar un robot y para llegar aquí lo único que tienes que hacer es tener una cuenta en Pionex, luego dirigirte al apartado de futuros, luego bot de futuros y colocar el par de criptomonedas que tú quieres operar. En este caso estoy en el de HiUSDT, pero te voy a estar mostrando otro par que es en el que yo voy a entrar, porque justamente esta gráfica yo estoy colocando la mayoría de los bots en long y esta gráfica la verdad es que no me gusta para nada para el long, ¿ok? Para ir en compra. Por ende, no es el par que voy a estar utilizando, pero me sirve para el ejemplo, ¿ok? En este caso, fíjate que acá en el apartado derecho tienes Futuros Bot y aquí te dice crea un nuevo robot. Nosotros vamos a crear un nuevo robot que se va a llamar Grid Bot de Futuros. Le vamos a dar clic aquí a crear y tenemos dos opciones para crearlo. Una con inteligencia artificial, fíjate que sale AI Strategy, que salen varias operaciones, inclusive con porcentajes de ganancias bastante altos. En este caso, claro, para la moneda HiUSDT, que ha sido una de las que más ha subido en los últimos meses. Ciertamente los beneficios en términos de API son realmente absurdos, más de 1000% en algunos de los casos. Inclusive este robot que tiene básicamente una particular manera de configurarse, tiene una ganancia de más de un 7000%, este tiene más de un 14000% en términos de backtesting, que básicamente es lo que hubiese pasado en el pasado si hubiésemos colocado este robot en el mercado y aquí te salen exactamente los apalancamientos con los cuales se están operando. Fíjate que en un modo más conservador, este robot hubiese dejado más de un 1800% en términos de API con un apalancamiento de tan solo de 5x, que acá dice que es una estrategia moderada. Por ende, los robots que nosotros estamos colocando en el mercado, ahorita mismo inclusive tenemos 3 activos en el mercado, lo estamos colocando a 4x en este caso. Pero nosotros tenemos una lista de reproducción en el canal Monitor BTC que se llama Pionex. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, donde tenemos muchísimos videos que en la mayoría de las veces configuramos esos robots a 8x. Que en ese caso ya sería para la estrategia de inteligencia artificial, ya sería una estrategia equilibrada, porque está más o menos en el rango de los 10x que muestra acá. Ya en un rango un poco más agresivo sería un robot que trabaje con 15x de apalancamiento. Acá tienes 3 formas de operar con el robot con inteligencia artificial. Una moderada, otra equilibrada y otra agresiva. Lógicamente, mientras más agresivo seas, tienes más riesgo de perder, pero eso implica inmediatamente que tienes una ganancia muchísimo, pero que muchísimo mayor si eliges utilizar este robot y si efectivamente la moneda que tú agarraste va hacia el sentido que tú estás buscando. Nosotros, en la mayoría de las oportunidades, estos robots los utilizamos para operar en long, tratar de agarrar las monedas lo más abajo posible y tratar de irnos en long, que fue efectivamente lo que hicimos con esta moneda de HiUSDT. Lo que ejecutamos fue un largo, o sea, un long en esa moneda para buscar posiciones más arriba, salir en ganancias con más de un 50% de ganancia, un 30% de ganancia, un 20% de ganancia. Ya te voy a estar mostrando cómo colocar el take profit. Y eso lo vamos a estar haciendo justamente con esta moneda que se llama Aergo, ¿ok? Que en el pasado ya nos dejó una muy buena ganancia y
Y lo que vamos a estar haciendo ahora es exactamente lo mismo. Inclusive esta moneda en 2 horas tan solo nos dejó más de $85 de beneficio neto porque lógicamente acertamos en el punto donde la moneda iba a pegar el subidón. Y como colocamos un largo, según la inteligencia artificial, es un riesgo moderado, lógicamente nos dejó una ganancia sumamente importante en las pocas horas que estuvo activo. Entonces lo que vamos a estar haciendo es colocando este par de criptomonedas en el mercado. Con el de High tampoco nos fue mal porque en 3 días y 6 horas también nos dejó el mismo 50% de ganancia que representó $70 a nuestra cuenta. Inclusive el bot estuvo en algunos puntos en negativo, ¿ok? Porque estamos trabajando con un apalancamiento algo moderado, pero efectivamente a los 3 días ya nos dejó ese 50%. Entonces vamos a buscar este par de Aergo UST, que efectivamente es el que vamos a colocar. Tenemos que venir a futuros, bot de futuros, y aquí colocamos a Ergo. ¿Por qué es que vamos a colocarlo? Porque fíjate, esta gráfica que estás viendo en pantalla, la de UST, está en máximos, ¿ok? La gráfica viene subiendo bastante fuerte. Lo que nosotros estamos buscando son monedas que vayan a hacer esto, pero la agarremos aquí, ¿ok? La agarremos en las partes más bajas. Efectivamente, no sabemos cuál es la parte más baja, pero tratamos de dar con los soportes más importantes y justamente Aergo nos dio ese soporte. Anteriormente ya habíamos agarrado la moneda en los puntos más bajos, de repente la estuvimos agarrando aquí para meter esa operación y fíjate que en los días siguientes dio ese subidón. Ahorita inclusive lo tenemos a un punto todavía más privilegiado porque en el último año el precio nunca había estado tan abajo. Fíjate que está en el punto más abajo de la gráfica. Entonces, con la inteligencia artificial nosotros podemos determinar de que este, aunque no es un bot en long tan rentable como el anterior, que te mostré que tenía 1000%, 17.000%, sí es un bot que te puede dejar un 200% de ganancia, un 1000% de ganancia, inclusive un 1500% de ganancia. Lógicamente esto es en un API, ¿ok? Es básicamente un backtesting que hace la inteligencia artificial y te dice más o menos el resultado, el beneficio que tú estarías sacando. Yo en mi caso voy a estar trabajando con un bot moderado, voy a estar trabajando con una tendencia alcista, lógicamente una tendencia que va a buscar que esta gráfica vaya en alza y si eso logra suceder, el bot va a estar trabajando totalmente automático para sacarme beneficios, para sacarme USDT, dólares digitales a mi cuenta, como lo están haciendo ahorita mismo estos 3 bots que tengo en otros pares, en el de HFT, en el de audio y en el de Band, que configuramos en el video pasado. ¿Ok? Ya aquí llevamos aproximadamente unos $5 de ganancia entre los 3 y más o menos la inversión que le colocamos fueron de $100 cada una. Pero, ¿cómo trabajar con la inteligencia artificial? Muy sencillo. Vamos al par que queremos colocar, en este caso lógicamente tenemos que estudiarlo antes para tratar de agarrarlo en una zona de soporte importante para ejecutar un long, ¿okay? Para ejecutar un long, o agarrarlo en el punto más alto que tenga la gráfica y ejecutar un short que también sirve, ¿ok? Yo en mi caso voy a ejecutar un long, voy a ejecutar una estrategia de inteligencia artificial porque si lo hago de forma manual ya tienes varios videos donde nosotros colocamos básicamente la configuración en toda esta lista de producción de Pionex. Tienes todos los detalles de cómo nosotros ejecutamos ese robot, aunque te demoras un poquitico más colocándolos porque lógicamente tienes que pensar más o menos en qué punto te metes, en qué punto entras, en qué punto sales para sacar el mayor beneficio posible. Ahora, cuando copias la estrategia de un robot, él te va a decir los límites en los cuales el robot va a estar trabajando. En este caso, para esta estrategia de Aergo UST, el bot va a estar trabajando entre los 0.09, que sería su zona de soporte, que sería más o menos acá abajo, ¿ok? Que ni siquiera la tenemos en la gráfica, inclusive más abajo de los 0.10 que te estoy mostrando en la gráfica, y el punto de más arriba lo tendría en los 0.1491, que sería inclusive un punto que es bastante sencillo de lograr, ya que la gráfica está muy pegadita allí, ¿ok? Inclusive el precio ahorita está en los 0.12, llegar a 0.1491 tampoco está tan difícil, y con un apalancamiento de 5x lo podemos configurar prácticamente con 3 clics, ¿ok? Muy sencillo. Ya cuando estás en esta página es simplemente copiar bot, ¿ok? Acá te muestra básicamente cómo es que lo va a estar configurando, cuál va a ser la rejilla que va a colocar, la malla que va a colocar para que el robot trabaje. Si no lo quieres utilizar como la inteligencia artificial, le puedes dar clic acá y lo personalizas tú. Fíjate que esta es la malla que está colocando el robot según lo que él piensa que vale la pena colocar en los próximos días. Si a ti te gusta como la inteligencia artificial te configura el bot, lo único que tú tienes que hacer es darle a este botoncito y colocar el capital que tú quieres destinar para este robot. Mientras más capital coloques, más ganancias puedes llegar a obtener. Mientras menos capital coloques, menos ganancia vas a poder obtener porque todas las ganancias se llevan en términos de porcentaje, ¿ok? En este caso, la inversión real que yo pudiese colocar como mínimo, ¿ok? En este robot serían de $49.41. O sea, con $50 ya podría colocar un robot con inteligencia artificial, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Coloco acá 50 y el bot ya va a trabajar con ese dinero que yo le coloqué. Ahora, que yo lo quiero trabajar con mucho más, sin problema. Le puedes colocar acá, por ejemplo, $500. El tema es que tengas el balance disponible acá en tu cuenta de Pionex para que puedas ejecutar ese robot con la cantidad de capital que tú lo quieras hacer. Ahora, si lo quieres trabajar totalmente con inteligencia artificial, ni siquiera tienes que venir a este apartado. Simplemente le dices que quieres copiar ese robot, ¿ok?
le dices acá que no reserve automáticamente capital y en inversión real le pones el dinero que tú quieras. Acá, por ejemplo, te dice que el bot lo empiezas desde los $49. O sea, si le colocas $5 no lo puedes colocar, pero si le colocas 50 sí lo puedes hacer sin problema. O también puedes colocarle mucho más, por ejemplo, $800 a este robot para que trabaje solito. ¿Ok? En mi caso en particular, yo siempre me guío de lo que me dice la inteligencia artificial, pero a mí me gusta personalizarlo a mi manera, o sea, tener un rango en el cual yo vea el punto mínimo y un rango en el cual yo vea el punto máximo. A mí me parece que este punto máximo todavía se pudiese ampliar un poco más, porque efectivamente la gráfica en los últimos días ha llegado, por ejemplo, cómodo a los 0.17. Entonces yo acá podría, por ejemplo, colocar que no quiero a los 0.14, quiero que me lo subas hasta los 0.17. Eso hará que la malla, fíjate, se vaya mucho más arriba. ¿Ok? Inclusive si también lo quiero bajar, también pasa lo mismo. Si por ejemplo quiero bajar de los 0.0995, lo puedo bajar por ejemplo a los 0.09. Que le quito eso y baja todavía más la malla para así tener un mayor control de la malla que está trabajando el robot. ¿Ok? Ahora, yo le puedo colocar la cantidad de rejillas que yo quiera. Esto también lo puedo variar. La inteligencia artificial me dice que 181 operaciones está perfecto. No necesito ni más ni menos. Así que simplemente le dejo las 181 porque es lo que considera la inteligencia artificial que está bien para colocar el robot. Le digo que no me reserva automáticamente capital. Puedo inclusive también variarle el apalancamiento sin problema. Acá me sale 5X, pero yo puedo colocarle, por ejemplo, 8X, que la mayoría de los robots que yo he estado colocando son a 8X. O también lo puedo bajar a 4X, 3X, lo que yo quiera. Inclusive hay bots que puedes trabajar con tan solo un X, ¿ok? Sin problema. Es como trabajar en spot, pero trabajas dentro del mercado de futuros. Yo en mi caso lo voy a trabajar a 4X, que más o menos las últimas operaciones que coloqué están a 4X. Para que todas sean iguales, aquí ya llevo más o menos unos $6 de rentabilidad. Fíjate que me he ganado $1 mientras te voy haciendo este video, porque la verdad es que los bots de Pinex son bastante rentables, ¿ok? Y van generando unas muy buenas ganancias mientras el mercado se mueve. Y lo que voy a estar haciendo acá es colocando 4X de apalancamiento y le voy a colocar $100 de capital. Fíjate que como le varié el apalancamiento, ¿ok? Y le varié la malla, ahora me dice que mínimo necesito $66. Pero igual, como yo le iba a colocar $100 de capital, tampoco tengo mucho problema. También lo otro que yo siempre le coloco a estos bots de inteligencia artificial es un take profit, ¿ok? O sea, una toma de ganancias. Si efectivamente el bot, por ejemplo, llega a un PNL en porcentaje del 50%, que me saque la ganancia. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Cuando el robot ya gane $50 de los $100 que yo le coloqué, me saca en ganancia el robot, ¿ok? No hace más nada el robot, o sea, el robot se cierra y me saca los $50 y efectivamente cuando yo quiero que pase eso, le tengo que dar ahí al take profit, le tengo que dar PNL porcentaje, coloco 50% o por ejemplo, si yo quiero que cierren 10%, le coloco 10 o 20 o 50, lo que tú quieras colocarle acá y le das aquí clic a aceptar, ¿ok? Una vez eso, ya el robot sabe que en el 50% se cierra, ¿ok? Le damos clic aquí a crear y le damos clic aquí a aceptar. Una vez hecho eso, nuestro robot de inteligencia artificial está en el mercado. No te debes preocupar si a los primeros minutos, inclusive a las primeras horas, este porcentaje de ganancia, ¿ok?, está en negativo o en un positivo muy pequeño, porque eso pasa, ¿ok? Eso pasa que en las primeras horas es posible que esos robots no estén dejando tanta ganancia y también te puedan dejar una pérdida de repente de un 2%, de un 5%, de un 10%. Eso puede pasar sin ningún tipo de problema, ¿ok? Es normal. El robot lo que va a estar haciendo es operaciones dentro de este mercado de Aergo USDT, que es la gráfica que tenemos acá. Nosotros entramos en una posición de long aquí en este punto, o sea que esperamos que desde este punto vaya a subir. Y si te fijas, las últimas velas que ha tenido esta gráfica desde prácticamente que inició el año, siempre han estado por arriba de este punto. O sea que yo me esperaría bastante, con una probabilidad muy alta, que el precio en los próximos días subiese al menos hasta este rango, ¿ok? Al menos hasta un precio muy por encima del que tiene ahorita. Y allí el bot ya va a estar sacando ganancias. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia, ¿ok?, para que el robot haga su trabajo y lógicamente de las operaciones que haga en compra y venta me va sacando los beneficios y se me van registrando acá en el apartado de ganancias, ¿ok? Una vez ya esas operaciones se cierran, lógicamente se te van a tu historial de operaciones, donde las vas a tener como estas, que ya estas fueron operaciones pasadas, donde por ejemplo acá invertimos $171 en este mismo par de Aergo USDT ya hace algunos días, ¿ok?, con 8X de apalancamiento en largo, o sea, una posición en long, como lo estamos haciendo ahorita, solo que ahorita lo estamos trabajando con apalancamiento de la mitad de lo que lo hicimos acá. Y fíjate que en 2 horas ya nos dejó $85 de ganancia. Lo mismo pasó con esta de High, que te mostré al inicio de esta gráfica. La de High USDT también dejamos este robot con 8X de apalancamiento en largo, o sea, en long, y en 3 días nos sacó, con $143 que le colocamos de inversión, nos sacó $71. O sea, un beneficio bastante importante. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con este robot? Lo mismo, tratar de sacar ese 50% de ganancia, más o menos aproximado, de ese robot. ¿Qué pasa? Que si a los días no obtengo el 50% de ganancia y tengo ya este robot en un 10%, un 20%, un 30% de ganancia, yo mismo lo puedo detener de forma manual.
¿ok? Simplemente dándole clic acá a detener y dándole clic aquí a aceptar, ¿ok? Ya para sacar las ganancias, pero lógicamente para cerrar el bot tengo que estar en ganancia, como en estos tres. En estos tres, si yo salgo ahorita, estoy en una ganancia muy buena. Acá saco $2,5, aquí saco 1.4, aquí saco 2.2. Pero si no estoy en ganancia, si estoy como ahorita, lógicamente no cierro el bot, ¿ok? Cierro el bot solamente cuando ya vea una ganancia atractiva en el apartado de ganancias en el par que yo estoy trabajando, ¿ok? En este caso, este par se colocó con inteligencia artificial, pero si quieres ver cómo coloqué estos tres pares, tienes que ir a la lista de reproducción de Pionex que te estaré dejando abajo en la descripción a ver ese video, porque ya te mostré exactamente cómo configuré paso a paso esos tres pares en este canal de Monitor BTC, que aprovecho para decirte que si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal con campanita porque tenemos la mejor información sobre robots de trading, porque ya lo hemos hecho todo. Hemos hecho muchas pruebas y muchos resultados con estos robots y tenemos una lista completa de videos mostrándote las configuraciones y también los resultados que hemos venido sacando. La verdad es que nos han venido dejando unas muy buenas ganancias estos robots y la idea es seguirlos colocando en el mercado para seguir ganando dinero de forma diaria. La inteligencia artificial nos permite trabajar con estos robots de trading en automático, pero siempre es importante estar pendiente a la hora de cerrarlos, porque si no llegan al 50% de ganancia, es bueno cerrarlos con una ganancia, así sea de un 10%, de un 15%, de un 20% y poco a poco ir haciendo interés compuesto. Cualquier duda, cualquier cosa que ustedes no entiendan, déjenmela acá abajo en los comentarios que lo vamos a ir respondiendo poco a poco, porque recuérdense que acá tienen la oportunidad de trabajar con estos bots de trading totalmente gratuitos con cualquier criptomoneda que les salga en el mercado. Por ende, tenemos la oportunidad de oro de conseguir prácticamente ganancias en automático con estos robots de trading. Así que tratemos de aprovechar lo máximo posible esta herramienta porque lo tenemos todo grabado en este canal de Monitor BTC, el paso a paso de lo que debes hacer para conseguir los mejores resultados. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.